Hoy toca capítulo de opinión para cerrar esta semana, como viene siendo habitual, pero además voy a aprovechar para traer una noticia relacionada con el podcasting y con un nuevo cambio de Spotify que afectará a nuestros podcasts. Bueno, quizás a los nuestros no tanto. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Cada día hay algo nuevo que compartir en torno al podcasting. Te habla Jorge Marín y estás escuchando Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario que realizo desde EOB Productora. Último capítulo de esta semana, y como es habitual, cierro este pequeño ciclo de 5 episodios reflexionando sobre algún aspecto del podcasting que me rodea, que nos rodea, como creadores o como consumidores de podcast. Aunque eso de que nos rodea, no sé yo si lo hará en el caso de hoy, en el caso del cambio que quiero hablaros en este episodio. Me explico. El pasado 7 de abril, Spotify publicó una nota de prensa sobre un cambio que ya está probando en otros países relacionado con sus listas de reproducción, las cuales ya son muy comunes, ya son muy usadas por sus usuarios, pero hablando de música, no tanto a la hora de escuchar podcast, porque esa es precisamente la nueva gran novedad, la nueva funcionalidad que nos presentan hoy. Dejadme que abra la URL de esta nota de prensa y os vaya traduciendo para comentarla y luego al final comentar un poco, o mejor dicho, explayarme un poco mejor con mi opinión. La nota de prensa decía: a partir de ahora, la función listas de reproducción con sugerencias se expande más allá de la música e incluye ahora podcasts. Lanzada a principios de este año en versión beta, esta nueva función te permite influir en el algoritmo creando listas de reproducción basadas en tu historial de escucha y en las real-time signals, señales en tiempo real. No sé muy bien cómo traducir esto. En la actualidad o en las actualizaciones de Spotify o en las novedades, vaya. Incluyendo tendencias y listas de éxitos para que la lista refleje tanto tus gustos como lo que suceda a tu alrededor. Aquí yo pondría en negrita eso de tus gustos para darle más peso, porque todos sabemos que siempre va a tener mucho más peso lo de eso de lo que sucede a tu alrededor, por no decir lo que más le interesa a Spotify o a los creadores que más le interesen a Spotify, o si no, que se lo digan a los artistas musicales. Sigo con la nota de prensa. Disponible en inglés para los usuarios premium de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia, la nueva función de listas de reproducción con sugerencias, ahora en beta, puede ayudar a los oyentes a descubrir nuevos programas, o sea, nuevos podcasts, profundizar en un tema específico o crear una lista de reproducción personalizada que se adapte a su estado de ánimo. Esto último, con la música quizás sea más sencilla, pero con los podcasts me gustaría a mí ver cómo lo hacen, porque claro, yo puedo catalogar un podcast como comedia, pero que luego sea un true crime. Y hombre, con las músicas y los ritmos musicales es más sencillo de catalogar estos diferentes estilos musicales. Pero claro, con los podcasts, pongamos el ejemplo de un podcast de humor, pero en el cual su creador o creadora habla siempre con un tono muy serio porque lo hace de manera irónica y que además no graba con público, o sea que no escuchamos aplausos o risas, y eso cómo lo va a encajar el algoritmo de Spotify, porque claro, en realidad a simple vista puede parecer que no nos interesa escuchar un programa aburrido, entre comillas, pese a que no lo sea, porque lo que está diciendo es algo muy divertido, muy irónico. O al contrario, imaginad un true crime que en realidad sea algo muy, muy festivo, muy divertido, muy musical, como Crímenes, el musical, por ejemplo. ¿Eso dónde lo catalogaríamos? ¿En un podcast musical? ¿Se lo pondrías a alguien que está buscando algo muy serio, muy macabro, porque quiere escuchar un true crime, algo muy sesudo? ¿O alguien que esté buscando algo muy divertido, con mucha marcha? Porque claro, estamos hablando de crímenes reales, muy macabros, pero de manera divertida. Entonces, bueno, en fin, ya me lío, vamos con la nota de prensa. Los fans de los podcasts siempre están buscando su próxima gran escucha.
Según indica Lizzie Hale, directora global de contenido editorial de podcast en Spotify, las listas de reproducción con sugerencias hacen que descubrir contenido sea fácil y personal. Para los creadores, se abren nuevas y poderosas oportunidades de descubrimiento, acercando tanto el catálogo anterior como los nuevos episodios a una audiencia que indica activamente lo que quiere escuchar. Y aquí nos dicen que puedes editar tu prompt, nos ponen un vídeo en el que nos enseñan cómo podemos pedirle al algoritmo, por ejemplo, constrúyeme una lista de reproducción de podcast sobre ciencia e innovación que incluya nuevos lanzamientos, hallazgos sorprendentes y los típicos cosas que no sabías. Y vemos que le crea una lista personalizada gracias a esta petición que le ha hecho. O puedes empezar de nuevo cuando quieras. O sea, le hace una petición y como que la borra para empezar de cero. También puedes configurar tu lista de reproducción para que se actualice a diario o semanalmente y así siempre estará refrescada. Los episodios y capítulos de la lista incluyen una breve nota sobre por qué se incluyeron en tu selección, lo que te ayudará a comprender la conexión con dichos episodios o podcasts. Cada semana se descubren más de 34 millones de podcasts por primera vez en Spotify. Hostia, joder, muchos me parecen, 34 millones de podcasts. Digo yo que serán episodios de podcast, porque según he podido consultar en Podcast Index, hay unos 4 millones y medio de podcasts publicados, que no episodios, podcasts. Vale que muchos estarán muertos y otros tantos no estarán indexados y no aparecerán en Spotify o en Podcast Index, pero de 4 millones y medio a 4 millones y medio en total, a 34 millones cada semana, yo creo que aquí han patinado. Yo creo que se refieren a 34 millones de episodios. Eso me encaja un poco más, pero 34 millones de podcasts descubiertos cada semana, me imagino que será por sus usuarios, porque no hay tantos podcasts en el mercado, pero bueno. Ahora que la función de listas de reproducción con sugerencias incluye podcast, Spotify te facilita te facilita el hecho de encontrar episodios que se ajusten a tu estado de ánimo, intereses y curiosidades. Comienza a explorar podcast con las playlists sugeridas. Es posible que veas listas de reproducción sugeridas en tu pantalla de inicio, creadas por los expertos de Spotify. Ya empezamos con las listas sugeridas por las propias plataformas. Han diseñado una combinación de sugerencias que generan listas de podcast que puedes personalizar fácilmente. También puedes pulsar crear y seleccionar listas de reproducción con indicaciones para empezar. ¿No sabes por dónde empezar? Consulta algunas de nuestras sugerencias a continuación. Vamos a ver. Para explorar grandes ideas en ciencia e innovación, el prompt sería: crea una lista de reproducción de podcast sobre ciencia e innovación, incluye grandes descubrimientos, avances sorprendentes y cosas que no sabías que necesitabas descubrir. Vale. Para estar al día de las últimas novedades de la cultura pop. Y el prompt sería: crea una lista de reproducción de podcast con las notas de entretenimiento, con las noticias de entretenimiento más importantes de los últimos días, incluyendo música, cine, moda y los principales acontecimientos culturales. Para perderte en un misterio de crimen real. Crea una lista de reproducción con investigaciones de crímenes reales que creas que me interesarían. Incluye series muy populares con muchos giros inesperados. A medida que continuamos expandiendo la función listas de reproducción con sugerencias en esta fase beta, algunos aspectos de la experiencia podrían ir evolucionando. Existen límites de uso, los cuales también podrían cambiar a medida que realizamos pruebas y aprendemos de los comentarios de los oyentes. Las actualizaciones programadas de tus listas de reproducción con sugerencias también están sujetas a estos límites de uso. O sea, que no te flipes pidiendo cosas, que esto imagino que también irá por créditos, por tokens, y Spotify no tiene dinero ilimitado para que le fundamos ahí la inteligencia artificial y a la vez gastemos todo el agua del planeta y bueno, en fin. Y hasta aquí esta nota de prensa y ahora voy con mi opinión, pese a que ya he soltado algunas perlitas durante este repaso que he hecho, traduciendo simultáneamente lo que nos ofrecían desde Spotify. A ver, en cuanto a la tecnología para encontrar nuevos podcasts, pues oye, como ayuda, como sugerencias, está muy bien. Es como, digamos, la evolución que estamos viviendo entre usar un buscador normal de los de toda la vida, tipo Google o Yahoo, si es que alguien utilizaba Yahoo, comparándolo con lo que estamos ahora viviendo con estos nuevos buscadores vitaminados con las inteligencias artificiales.
que los resultados que nos ofrecen pues ya están mucho más depurados y a la hora de buscar pues podemos detallar mucho mejor y dar contexto sobre la búsqueda que necesitamos. O sea, que ahora ya no tenemos que buscar el podcast que estamos o queremos encontrar con el nombre detallado o alguna palabra clave, sino que podemos describir lo que queremos encontrar. Por ejemplo, quiero un podcast que se publique diariamente con las tendencias del sector del podcasting, que además me haga recomendaciones de otros podcasts y que su presentador sea alguien muy sincero, muy directo, sin pelos en la lengua y muy atractivo. Y que dure en torno a unos 15 minutitos. Pues te llevaría directamente a este programa, al otro lado del micrófono. Pero eso ya no te hace falta porque tú ya estás suscrito o suscrita y no te hace falta ni este algoritmo ni la inteligencia artificial. Así que ya lo has encontrado, o eso espero, porque si no estás suscrito, mal hecho por tu parte. Pero bueno, fuera de bromas, como avance tecnológico, pues hombre, muy bien. Ojalá y esto sirva para que la gente realice estas mismas búsquedas en Spotify, en ChatGPT o en cualquier sitio. Y que le pregunte, ¿no?, a las propias inteligencias artificiales para que aprendan a no buscar como lo hacíamos hasta ahora, sino a dar más contexto y a exigirle más a todas las plataformas para que intenten implementar esto que está haciendo ahora Spotify. Pero esto, lógicamente, no lo va a hacer Spotify, es la primera, lo van a hacer más. Y cada una mirará para lo suyo. Y aquí es donde veo el verdadero problema, porque esto te va a sugerir siempre los resultados que más le interesen a Spotify. Pues sea porque utilicen vídeo, que es lo que está ahora promocionando, o porque sea un programa original de Spotify, o de lo que sea, porque le interesa, porque han colado más anuncios a través de Megafon, porque ese podcast está suscrito a sus planes de promoción, o planes de suscripción, o porque es un nuevo talento que han fichado en no sé qué plataforma, han hablado con los de Spotify, y oye, venga, méteme en el algoritmo, y pulso 2 teclas, y ala, ya sale recomendado en esta petición que me ha hecho fulanito buscando podcast sobre lo que sea. Porque yo al menos, desde que tengo uso de memoria, cuando una plataforma, una red social, una aplicación, etcétera, cualquier cosa, cuando nos empieza a inocular esto del uso de sus herramientas, sus algoritmos, sus novedades, sospecha. Y sospecha muy fuerte. No sé si recordáis cómo empezó Google y su buscador al principio de los tiempos, lo que era Facebook hace ya años o décadas, lo que empezó siendo Instagram, lo que era Twitter hace años y ahora se ha convertido en X, y así podría estar poniendo muchos ejemplos. Todos ellos en sus inicios, todas estas plataformas nos enseñaban lo que les pedíamos, los resultados de las cosas que buscábamos, las actualizaciones de nuestros amigos o la gente a la que habíamos elegido seguir, las noticias o las novedades que habíamos configurado y de vez en cuando alguna sugerencia. Pero con el paso del tiempo, de todo esto, ahora, tras los cambios en todos sus algoritmos, en sus novedades, herramientas, ya no queda prácticamente nada. Y lo peor de todo esto no es que no quede nada. Lo peor es que han ido evolucionando hasta unas versiones muy perversas de lo que en principio eran, de lo que se crearon para ser. Y aquí ya no hablo ni de polarización, de crispación, de clickbait o de intereses económicos. No, que es lo que al final mueve todo esto. Hablo de la parte como usuario, como consumidor de todas estas plataformas. Porque poco a poco nos van aplicando los cambios sin que nos demos cuenta y a la vez van transformando nuestra manera de usar estas aplicaciones, de usar estos algoritmos o estos buscadores. Todas esas herramientas lo hacen evolucionar para olvidarnos de por qué llegamos a ellas, de por qué las utilizábamos al principio, y eso es lo que creo que acabará pasando con los podcasts y esta nueva funcionalidad de Spotify. Si nos fijamos a lo que eran los podcasts en Spotify en 2018 cuando llegaron, eran una aplicación más. Eran simplemente pues otro nuevo lugar donde escuchar podcasts y todos estábamos muy contentos porque ahora Spotify nos da mucha más visibilidad porque esa aplicación estaba instalada ya en muchísimos teléfonos. Y sí, eso es cierto, nadie lo niega, pero ahora lo que los podcasts en Spotify son no tiene nada que ver con lo que eran allá por 2018. Han pasado 8 años ya. Resulta que del típico los podcasts los puedes escuchar cuando, dónde y como quieras. Pues poco a poco ya nos han quitado el dónde, porque las grandes plataformas están haciendo desaparecer lo de suscríbete en tu plataforma de podcast favorita,
al menos solamente lo recordamos los viejos del lugar. El cuándo, porque con la batidora mental que son las redes sociales de vídeo de corta duración, ya no sabes qué periodicidad tiene un podcast favorito y te crees que ese reel, ese TikTok o lo que sea que has visto es actual, y lo mismo tiene 6 meses, que lo mismo no ha salido, que lo mismo ni existe el podcast. Ya eso de suscribirte a un podcast y saber cuándo publica, ya tienes que ser alguien muy, 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 muy fiel. Y para colmo ahora se quiere encargar el cómo, porque te van a hacer dejar de pensar en qué son los podcasts, en cuáles son los podcasts que quieres encontrar, porque ya no los tienes que buscar. Ya no tienes que elegir una temática o un nicho en concreto, porque lo que te van a hacer son unas playlists muy sugerentes, entre comillas, que seguro están pensadas para tus gustos, entre otras comillas. En fin, que me enciendo, como cada viernes, y esto al final se supone que es un capítulo de desahogo, y bueno, mira, eso sí que lo he hecho, y al menos me voy más tranquilo este fin de semana. Os dejo el enlace a la nota de prensa de Spotify en la descripción del episodio, y como no, en la web del podcast al otro lado del micrófono.com. Y como cada viernes, os dejo deberes para este fin de semana, así que ahora me gustaría leer vuestras opiniones y comentarios al respecto de esta nueva funcionalidad de Spotify y de mi opinión al respecto, y para ello pues tenéis la caja de comentarios de la plataforma que sea donde me estéis escuchando, que todas o casi todas lo tienen, y como no, también pues el canal de Telegram, donde por cierto mañana mismo publicaré la encuesta de esta semana, la encuesta de cada sábado, para conocer qué episodios os han gustado más de estos últimos 5, y de que de esa forma pues me podéis ayudar a configurar nuevos episodios semana a semana y yo pueda seguir impulsando el podcasting día a día desde este lado del micrófono. Por cierto, en la web también tenéis el nuevo botoncito de SpeakPipe para enviarme notas de audio, que me han llegado ya un par de ellas esta semana, y con la novedad estoy bastante contento. Ya veréis el episodio del feedback de este mes, así que espero vuestros audio comentarios de como máximo 90 segundos sobre esta novedad de Spotify. No me quiero despedir sin desearos un gran fin de semana y que lo disfrutéis tanto o más de lo que lo voy a hacer yo, porque ya os digo yo que lo voy a hacer seguro. Nos vemos el lunes con más y mejor podcasting. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.